¿Alguna vez te pasó que miraste el reloj y sentiste una especie de traición silenciosa? Como si el tiempo hubiera avanzado sin pedirte permiso, como si hubiera pasado por encima de ti mientras estabas aquí, pero no estabas realmente aquí. A mí me pasó una vez de una forma tan íntima que todavía me estremece recordarlo. Fue un día aparentemente normal. No hubo señales, no hubo presagios. Estaba en una habitación común, con la luz entrando por una ventana, como entra la luz todos los días cuando no nos importa. Y de pronto, algo cambió. No el mundo, no la habitación. Algo cambió en mí, como si alguien hubiera soltado un nudo que no sabía que estaba apretando desde hace años. El aire se volvió más denso, más real, más presente. Los sonidos del exterior dejaron de ser ruido y se volvieron acontecimientos. Escuché un perro ladrar a lo lejos y fue como escuchar un eco dentro de mi pecho. Sentí el roce de mi ropa y fue como sentir la fricción de un universo entero rozando mi piel. Vi mi mano y por un instante no fue mi mano, fue un misterio vivo. Y entonces pasó lo imposible, el tiempo dejó de correr. No se detuvo como se detiene una máquina, no se congeló como en una película, simplemente se abrió, se expandió, se volvió ancho por dentro. No sé cuánto duró ese instante, podría haber sido un segundo o 10 minutos, pero lo que sé es esto: dentro de ese instante cabía una vida entera. Había espacio para observar, espacio para respirar, espacio para existir sin apuro. Y cuando la mente volvió a su ritmo habitual, cuando volvió el yo cotidiano, el que calcula, el que quiere, el que compara, el que se preocupa, miré el reloj y habían pasado apenas unos momentos, pero yo me sentía como si hubiera regresado de un viaje. Desde entonces una pregunta me persigue con suavidad, como una llama que no quema pero ilumina. ¿Y si el tiempo no fuera lo que creemos? ¿Y si el tiempo no estuviera allá afuera, como algo fijo e inevitable, sino que estuviera siendo fabricado aquí adentro, instante tras instante, por la manera en que percibimos? ¿Y si el tiempo no fuera solo una medida, sino una experiencia moldeable? ¿Y si la prisa fuera una ilusión y lo que llamamos falta de tiempo fuera en realidad falta de presencia? Porque piénsalo con honestidad, no como idea bonita, sino como experiencia directa. Hay días que duran una eternidad y días que se evaporan. Hay conversaciones que parecen suspendidas, como si el tiempo se inclinara de escuchar, y hay semanas enteras que no recuerdas, como si no hubieras estado ahí. Hay dolores que hacen que un minuto sea insoportable, y hay estados de amor o inspiración que convierten horas en chispas. Entonces, ¿qué clase de cosa es el tiempo, si puede estirarse y encogerse así? La mayoría de las personas creen que el tiempo es algo objetivo, como una regla que mide la realidad. Pero la experiencia humana sugiere otra cosa, que el tiempo es también un producto íntimo de la conciencia, una construcción, un efecto. Y aquí empieza el verdadero viaje, porque tal vez la práctica olvidada que alarga la percepción del tiempo dentro de ti no sea una técnica complicada, ni un secreto reservado a unos pocos. Tal vez sea algo tan simple, tan directo, tan cercano, que justamente por eso lo hemos ignorado. No porque sea difícil, sino porque es demasiado evidente. Vivimos hipnotizados por una especie de sueño funcional. Abrimos los ojos cada mañana y creemos que estamos despiertos, pero casi siempre estamos operando en automático, recordando lo que tenemos que hacer, anticipando lo que viene, repitiendo diálogos internos, reaccionando a estímulos, preocupándonos por cosas que todavía no ocurren o lamentando cosas que ya se fueron. Y sin darnos cuenta, la mente hace un truco extraordinario. Toma el momento presente, lo reduce, lo comprime, lo vuelve casi inexistente para poder correr hacia sus propias historias. Por eso sentimos que la vida pasa rápido. No porque la vida sea rápida, sino porque no estamos habitando el tiempo, estamos saltando sobre él. Como una piedra que rebota sobre el agua, tocas el instante, rebotas al siguiente, tocas el instante, rebotas al siguiente, y al final del día, aunque estuviste vivo, sientes que no estuviste realmente aquí.
¿Te diste cuenta de eso? Que una de las experiencias más extrañas de la modernidad no es el estrés, ni la ansiedad, ni el cansancio, sino esa sensación de que la vida se te va, incluso cuando estás haciendo lo que se supone que deberías hacer. Es como si algo esencial se estuviera escapando. Y lo que se está escapando no es el tiempo. Se está escapando tu conciencia del tiempo, tu presencia en el tiempo, tu capacidad de ser el espacio donde el tiempo ocurre. La mente, con su capacidad brillante para organizar, planificar, sobrevivir, también tiene un defecto silencioso. Cuando toma el control absoluto, transforma la existencia en un trámite. Todo se convierte en lo siguiente, todo es un puente hacia otra cosa, y la vida se vuelve una escalera que nunca termina. Pero hay algo en ti que no vive en escalera, hay algo en ti que vive aquí, y ese aquí tiene una cualidad rara, no es un lugar, es un estado de percepción. Cuando estás verdaderamente aquí, el tiempo se ensancha. Cuando no estás aquí, el tiempo se contrae. Y esto no es poesía, esto es profundamente verificable. Haz una prueba simple. Recuerda un día donde estabas emocionalmente desconectado, distraído, apurado. Ahora recuerda un momento donde estabas intensamente presente, caminando bajo la lluvia, viendo el mar, escuchando hacia alguien hablar con el corazón abierto, sosteniendo la mirada de alguien que amabas o incluso respirando en silencio después de un día difícil. En el primer caso, el tiempo parece robado. En el segundo, el tiempo parece generoso. Entonces, lo que estamos explorando no es un fenómeno externo. Estamos explorando la arquitectura interna de la percepción, que la realidad, tal como la experimentas, no es solo lo que está sucediendo. Es lo que tu mente y tu conciencia hacen con lo que está sucediendo. Y eso significa algo tremendo. La realidad que percibes es, en parte, una creación, no una invención total, no una fantasía arbitraria, pero sí una construcción activa, una interpretación, una síntesis. La mente no es una ventana pasiva, la mente es un editor. Recorta, selecciona, compara, nombra, clasifica, interpreta. Tú no ves la realidad, ves una versión de la realidad que tu sistema nervioso puede traducir y que tu mente puede hacer familiar. Y aquí empieza el misterio más grande. Si lo que llamas realidad depende de cómo percibes, y si el tiempo depende de cómo percibes, entonces quizá el tiempo no es una línea, sino una forma de atención, una forma de conciencia, una forma de mirar. Y ahora vamos a decirlo de manera todavía más íntima. No es que el tiempo pase, es que tú pasas por el tiempo de cierta manera. Hay un modo de pasar por el tiempo que lo vuelve estrecho, y hay un modo de pasar por el tiempo que lo vuelve inmenso. A veces te has sentido sin tiempo, pero lo que realmente ocurre es que estás sin espacio interno. La mente está tan llena de ruido, de tensión, de urgencia, de anticipación, que el presente se vuelve una rendija. Entonces la vida se siente apretada y tú mismo te sientes apretado. Pero cuando el ruido baja, cuando la atención se asienta, cuando la percepción se vuelve más silenciosa y más amplia, sucede algo que no se puede comprar, no se puede fingir y casi no se puede explicar con palabras. El instante se vuelve amplio y dentro del instante hay más vida. La práctica olvidada que alarga la percepción del tiempo dentro de ti no es magia, es memoria. Es recordar cómo habitar un segundo como si fuera un universo, porque lo que la mente moderna ha olvidado es esto. Un segundo puede ser profundo, un minuto puede ser sagrado, una respiración puede ser un portal, pero para eso debes dejar de vivir como si el tiempo fuera un enemigo, porque cuando vives peleándote con el tiempo se vuelve agresivo, y cuando vives escuchando el tiempo se vuelve aliado. Mira qué extraño, todos queremos tener más tiempo, pero casi nadie se pregunta cómo se siente el tiempo cuando está realmente presente en él. Todos queremos más horas, más días, más años, pero no nos damos cuenta de algo dolorosamente simple. Muchos no están viviendo las horas que ya tienen, no por falta de voluntad,
sino porque la conciencia está secuestrada por hábitos mentales, preocupación, comparación, prisa, narrativa, autoexigencia. Y aquí aparece el corazón de este mensaje. La práctica olvidada es una forma de recuperar la vida que ya estás viviendo. No se trata de añadir algo, se trata de quitar algo, quitar el exceso de mente, quitar el exceso de interpretación, quitar el exceso de yo. Porque hay una parte de ti que no necesita explicar la realidad para existir en ella. Esa parte solo necesita estar. Y cuando está, sucede lo inesperado. El mundo se vuelve más real. El cuerpo se vuelve más real. La respiración se vuelve más real. Y el tiempo se vuelve más lento. Pero no por lentitud, sino por plenitud. Te lo digo así. Cuando estás presente, no es que haya más tiempo, es que hay más tú dentro del tiempo. Eso es lo que expande el instante. Ahora, ¿qué está pasando ahí exactamente? Vamos a acercarnos como quien se acerca a una fogata en silencio. La percepción del tiempo depende de múltiples capas. Hay una capa física, ritmos circadianos, metabolismo, niveles de estrés, sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando estás bajo estrés, el organismo entra en modo supervivencia. El mundo se reduce hasta amenazas y soluciones, y el presente se vuelve estrecho. La mente se acelera, se vuelve hipervigilante, y el tiempo se siente raro. A veces rápido, a veces insoportablemente lento, pero siempre tenso. Hay una capa psicológica, la memoria y la atención. Si no registras lo que vives, tu memoria queda vacía. Y cuando miras hacia atrás, sientes que el tiempo se fue, pero si registras con presencia, la memoria queda llena. Y al mirar atrás, el tiempo parece más largo, más rico, más vivido. Y hay una capa más profunda, una capa que pocas veces exploramos, la capa de la conciencia pura antes de la mente. Ese espacio interior donde la experiencia sucede sin que necesariamente se convierta en historia. Cuando entras ahí, el tiempo no desaparece, pero pierde su tiranía. No te presiona, no te arrastra, no te obliga. Se vuelve algo que ocurre dentro de un espacio mayor. Y ese espacio mayor eres tú, pero no el tú del nombre, ni el tú del pasado, ni el tú de tus problemas. Eres tú como presencia, eres tú como campo de conciencia. Tal vez nunca lo has pensado así, pero es crucial. No eres solo alguien que vive experiencias. También eres el lugar donde las experiencias aparecen. Y ese lugar tiene cualidades. Puede estar tenso o relajado. Puede estar contraído o expandido. Puede estar dormido o despierto. Cuando está dormido, el tiempo se acelera. Cuando está despierto, el tiempo se expande. Y esa expansión no es una fantasía. Es un cambio en la forma de percibir la continuidad. De pronto ves detalles. De pronto escuchas matices. De pronto tu vida recupera textura. Porque lo que se pierde en la prisa no es el tiempo, se pierde la textura de la vida. La prisa es lisa. La presencia es rugosa. La prisa borra. La presencia imprime. Y aquí viene una pregunta incómoda pero luminosa. Si el tiempo se va cuando no estás presente, ¿cuánto de tu vida has perdido sin perderla realmente? ¿Cuántos días has vivido como si estuvieras ausente? ¿Te ha pasado estar con alguien que amas y aún así sentir que no estás ahí del todo? Estás físicamente, pero tu mente está en otro sitio. Estás escuchando, pero no estás escuchando. Estás mirando, pero no estás viendo. Y luego, cuando ese momento se va, lo recuerdas como un momento borroso. No porque fuera irrelevante, sino porque tú estabas parcialmente apagado. Y esa es una de las tragedias y silenciosas de nuestra época. No nos damos cuenta de que el verdadero lujo no es viajar, ni comprar, ni lograr. Es estar aquí cuando estás aquí. Porque incluso en el lugar más simple, en una cocina, en una calle, en una tarde común, hay infinitud. Pero solo la ves cuando estás presente. Entonces, ¿cuál es la práctica olvidada? No es algo grandioso. Es lo que siempre estuvo ahí. Es lo que hacías cuando eras niño, antes de que el mundo te enseñara a pose a correr. Es esto, mirar sin prisa, sentir sin huir, respirar
sin hacer. Es volver a la experiencia directa, volver a suavitar el instante con todo el cuerpo, no como concepto, como acto, como entrega, como una forma de decirle a la realidad, te veo. Porque cuando la conciencia mira de verdad, el universo se revela. Pero cuando la mente mira con prisa, el universo se vuelve un objeto. Y tú no quieres vivir en un universo objeto, quieres vivir en un universo vivo. Y el universo se vuelve vivo cuando tú te vuelves vivo. Ahora, esto va a sonar extraño, pero es profundamente real. La percepción del tiempo se alarga cuando tu atención se vuelve continua. ¿Sabes por qué el tiempo se va tan rápido? Porque tu atención está fragmentada. Saltas entre pensamientos, estímulos, pantallas, tareas, preocupaciones. Es como si tu conciencia estuviera hecha pedazos y entonces el tiempo se vuelve pedazos. Pero cuando tu atención se vuelve una sola, cuando regresa al cuerpo, a la respiración, al sonido, al silencio, el tiempo deja de romperse, se vuelve una corriente y en esa corriente hay espacio. La práctica olvidada es la práctica de la continuidad, de estar aquí sin partirte, de estar aquí entero, pero no entero como una idea moral, entero como una presencia sensorial, entero como un estar en tu piel, entero como un sí al instante. Y lo primero que ocurre cuando haces esto es que la mente se revela, porque la mente no quiere quietud, la mente quiere control, quiere resolver, quiere irse, quiere concluir, quiere etiquetar. Entonces cuando te sientas a estar presente, la mente te va a ofrecer 1000 excusas. Esto es inútil, estás perdiendo el tiempo, hay cosas que hacer, esto no sirve, mejor mañana, no estás logrando nada. Pero ahí está la ironía. La presencia no se trata de lograr, se trata de ser. Y esa es la parte que la mente no entiende, porque la mente vive en el futuro. El ser vive en el ahora. Y sin el ahora, todo futuro se vuelve vacío. Porque el futuro solo existe como idea. La vida solo existe aquí. Por eso, cuando vuelves a la presencia, el tiempo se expande, porque vuelves a la vida. Es como si hubieras estado viendo tu existencia a través de un tubo estrecho y de pronto el tubo se rompe y ves, no entiendes, ves, y ver es diferente a pensar. Pensar es describir, ver es tocar la realidad. La práctica olvidada es volver a tocar lo real con la conciencia. Y cuando haces eso, incluso lo cotidiano se vuelve extraño en el mejor sentido. Te das cuenta de que el mundo es un fenómeno alucinante, que la existencia no es normal, que lo normal era tu anestesia. Mira, ahora mismo estás escuchando esto, estás respirando, estás aquí. ¿Te has detenido a sentir el peso de esa frase? Estoy aquí. ¿Qué significa eso? No como palabras, sino como hecho. Hay algo en ti que está presente. Hay un centro silencioso que está recibiendo este momento. Ese centro no se mueve, el mundo se mueve dentro de él. Tu mente corre dentro de él, tus emociones aparecen dentro de él. Tu historia existe dentro de él, pero él está. Y ese estar es más real que cualquier pensamiento. La práctica olvidada es recordar ese estar y sostenerlo de forma suave, sin esfuerzo, como si sostuvieras una vela encendida en una noche tranquila, no apretándola, no ahogándola, solo protegiendo la llama. Eso es presencia, y presencia estira el tiempo, porque el tiempo no se estira con fuerza, se estira con profundidad. Ahora quiero que hagas algo conmigo mientras escuchas. No tienes que cerrar los ojos, no tienes que creer nada, no tienes que lograr nada. Solo nota una cosa, nota el espacio entre una respiración y otra. Hay un microsilencio, un intervalo. Ese intervalo es casi invisible para la mente apurada, pero es evidente para la conciencia atenta. Ese intervalo es una puerta, y cuando empiezas a notar esos intervalos algo cambia. Dejas de vivir en una cadena compacta de momentos y empiezas a vivir en un espacio más amplio donde los momentos ocurren. Y ese espacio
es el que alarga el tiempo dentro de ti, no porque el reloj cambie, sino porque tú cambias de dimensión, porque la mente vive en el reloj, pero la conciencia vive en el intervalo. La mente vive en la medición, la conciencia vive en la presencia. Y a medida que te vuelves más consciente de los intervalos, el tiempo se vuelve menos tirano. Y empiezas a descubrir algo hermoso. Puedes estar en medio de una situación difícil y aún así sentir espacio. Puedes tener mucho que hacer y aún así no sentirte perseguido. Puedes estar en una conversación intensa y aún así sentir claridad. ¿Por qué? Porque ya no estás atrapado en la velocidad de la mente, estás anclado en la profundidad de la conciencia. Y desde ahí, incluso el estrés cambia de textura, no desaparece mágicamente, pero ya no te devora. Se convierte en una ola dentro de un océano, no en el océano entero. Porque antes, cuando estabas identificado con la mente, cada pensamiento era una sentencia, cada emoción era una identidad, cada urgencia era una verdad. Pero cuando vuelves a la presencia, la mente se vuelve un instrumento, no un amo. Y entonces el tiempo se vuelve respirable, se vuelve habitable, se vuelve tuyo. Quiero decirte algo que quizá nadie te dijo así. El tiempo no es tu enemigo. Tu ausencia es tu enemigo, tu ausencia interior, tu desconexión, tu hábito de vivir más en la idea de tu vida que en tu vida real, porque vivimos atrapados en narrativas. La narrativa del yo, lo que fui, lo que hice, lo que me hicieron, lo que me falta, lo que debería, lo que tengo que demostrar. Y esa narrativa come tiempo, pero no tiempo del reloj, tiempo de vida. Porque mientras estás narrando, no estás viviendo. Mientras estás interpretando, no estás sintiendo. Mientras estás recordando compulsivamente o anticipando compulsivamente, no estás aquí. Y el aquí es el único lugar donde el tiempo se vuelve amplio. Ahora, quiero llevarte a un ejemplo cotidiano. Imagina que estás lavando un plato, solo un plato. Si lo haces en automático, eso dura segundos. Ni lo recuerdas. Pero si lo haces con presencia, de pronto sientes el agua, la temperatura, el contacto, el sonido, el brillo. Y el acto deja de ser un trámite, se vuelve una experiencia. Y esa experiencia se siente larga, no por aburrida, por viva. Otro ejemplo, caminar. ¿Cuántas veces has caminado sin caminar? Es decir, moviendo el cuerpo, mientras la mente está en otro sitio. Y luego llegas y no recuerdas el trayecto. Eso es una forma cotidiana de muerte, minutos de vida no vividos. Pero si caminas con presencia, el mundo se vuelve inmenso. Ves hojas, ves sombras, ves gente, ves luz. Y entonces, ese trayecto que antes se fue rápido, se vuelve profundo, se vuelve largo, se vuelve tuyo. Esto es importante. La práctica olvidada no alarga el tiempo objetivo, alarga el tiempo vivido. Y el tiempo vivido es lo único que realmente importa. Porque cuando mueras, y lo digo sin drama, solo con claridad, no te llevarás tus pendientes, te llevarás tus momentos vividos, te llevarás tus instantes reales, te llevarás lo que estuvo lleno de conciencia. Lo demás fue ruido. Entonces, si quieres alargar el tiempo dentro de ti, no intentes controlar el mundo, no intentes forzar tu agenda, no intentes exprimir más horas. Haz algo más radical, entra en el instante, pero entra de verdad, con el cuerpo, con el sentir, con la respiración. Porque la conciencia no es un pensamiento bonito sobre la realidad, la conciencia es contacto, y cuando hay contacto, el tiempo se vuelve profundo. Ahora, hay una paradoja todavía más grande. La mente cree que si se detiene, perderá. Cree que si se queda aquí, se atrasará. Cree que la presencia es un lujo para después, pero sucede lo contrario. La presencia mejora tu inteligencia, porque la prisa te vuelve torpe, la presencia te vuelve lúcido. La prisa te hace reaccionar, la presencia te permite responder, la prisa te hace vivir en superficie, la presencia te da profundidad. Y cuando la vida tiene profundidad, el tiempo se expande por sí solo, porque hay más información,
más textura, más realidad por unidad de instante. Ahora entiende esto. La percepción del tiempo está ligada a cuánto registras. Cuando registras poco, el tiempo parece corto. Cuando registras mucho, el tiempo parece largo. Y registrar no es grabar con una cámara, es grabar con la conciencia, es estar. Por eso la infancia parece tan larga, no porque tuviera más años, sino porque había más presencia, más descubrimiento, más sorpresa, más atención. Un niño vive con la mente abierta, todo es nuevo, todo se registra, pero el adulto vive con la mente cerrada. Ya sé, ya vi, ya entendí. Y esa frase mata el tiempo, porque donde no hay descubrimiento, no hay expansión. Donde todo es repetición, el tiempo se vuelve un bucle, y el bucle se siente rápido, vacío, escurridizo. Entonces tal vez el secreto no es alargar el tiempo, tal vez es recuperar el asombro. No un asombro infantil superficial, sino un asombro maduro, silencioso. Ese asombro que aparece cuando miras una cosa simple y te das cuenta de que no la entiendes del todo, como una taza, como un árbol, como tu propia respiración, como el hecho de estar vivo, porque en realidad no entiendes estar vivo, te acostumbraste, y acostumbrarte es una anestesia elegante. Te acostumbraste a existir, pero existir es el mayor misterio posible, y cuando vuelves a mirar ese misterio, el tiempo se abre. La práctica olvidada es la práctica del misterio. Vivir como quien no lo sabe todo. Vivir como quien está mirando algo sagrado. Sin fanatismo, sin dogma, solo con respeto. Porque respeto es atención profunda. Y atención profunda es tiempo expandido. Ahora, vamos a entrar a un nivel todavía más profundo. Uno que quizá te incomode un poco, pero es necesario. Tu mente construye la realidad a través de filtros. No ves lo que hay, ves lo que puedes ver, ves lo que esperas ver, ves lo que tu sistema nervioso está entrenado para seleccionar. Y entre esos filtros hay uno que domina casi todos los demás, la identidad, la idea de quién soy, la idea de yo. Ese yo parece necesario, útil, natural, y lo es en cierto nivel, pero también es el mayor generador de contracción, porque el yo es una narrativa que necesita tiempo. El yo vive del pasado y del futuro. El yo se alimenta de lo que fue y lo que será. El yo casi nunca habita el presente, porque el presente no le da combustible. El presente es demasiado simple. El yo necesita drama, necesita historia, necesita continuidad psicológica. Pero tú no eres solo esa continuidad psicológica, eres algo más. Y cuando te quedas en ese algo más, el tiempo se expande, porque ya no estás sosteniendo el peso del yo todo el día. ¿Te das cuenta del cansancio invisible que implica ser alguien constantemente? Ser alguien significa defender una imagen, sostener una historia, responder según un patrón, demostrar, ocultar, temer, controlar. Y todo eso consume atención. Y cuando la atención está consumida, el tiempo se siente escaso. Por eso, cuando por un momento te olvidas de ti, cuando estás totalmente absorto en algo, en arte, en naturaleza, en amor, en silencio, el tiempo cambia. No porque el mundo cambie, porque el yo se afloja. Y cuando el yo se afloja, aparece el espacio. Y ese espacio es eterno en el sentido más íntimo. No tiene prisa, no tiene urgencia, no tiene carencia. Solo está. Entonces la práctica olvidada no es solo estar presente, es algo aún más preciso, es la práctica de soltar la identidad por instantes, no eliminarla para siempre, no luchar contra ella, solo verla y no obedecerla todo el tiempo, como si dejaras de apretar el puño, como si aflojaras la mandíbula interna y de pronto respiras y con esa respiración llega un tiempo distinto, un tiempo más amplio, un tiempo sin persecución, el tiempo interior, el tiempo que no se mide, se vive. Ahora quiero decirte algo que quizá te abra una grieta luminosa. Hay dos tipos de tiempo viviendo en ti. El tiempo psicológico, el que arrastra pasado y futuro, y el tiempo presente, el tiempo del ser.
El tiempo psicológico es útil para organizar la vida, pero si vives únicamente ahí, te pierdes, porque el tiempo psicológico nunca tiene suficiente. Siempre falta, siempre corre, siempre exige, siempre empuja. En cambio, el tiempo presente no exige, solo ofrece. Pero para entrar ahí, debes aprender algo que parece simple, pero no lo es. Debes aprender a estar con lo que hay, sin escaparte, sin arreglarlo de inmediato, sin interpretarlo compulsivamente, solo estar. Y esto es difícil porque la mente ha sido entrenada para huir del sentir, para resolver en lugar de sentir, para pensar en lugar de habitar. Pero la percepción del tiempo se alarga cuando habitas, cuando no huyes, cuando no saltas, cuando no te fragmentas. Entonces, la práctica olvidada es una práctica de valentía, porque estar aquí implica ver lo que hay, y lo que hay no siempre es cómodo. A veces lo que hay es ansiedad, a veces lo que hay es vacío, a veces lo que hay es tristeza, a veces lo que hay es una sensación de que algo falta, y ahí es donde la mayoría huye, se distrae, se llena de estímulos, corre. Pero si te quedas sin violencia, si te quedas con presencia, algo sucede. Lo que parecía insoportable se transforma, porque muchas emociones no son monstruos, son energía no escuchada, son mensajes sin espacio, y cuando les das espacio, se disuelven o se reordenan, y al darles espacio, el tiempo se expande, porque ya no estás gastando tu vida resistiendo tu propia vida. Esto es crucial. La resistencia contra la experiencia contrae el tiempo. La aceptación abre el tiempo. No aceptación como resignación. Aceptación como contacto, como honestidad, como sí, esto está aquí. Y cuando dices sí al instante, el instante se vuelve grande. Si dices no al instante, el instante se vuelve un enemigo y el enemigo te persigue. El tiempo se vuelve persecución. Ahora quiero que imagines esto. Una persona que vive corriendo todo el día y otra persona que hace lo mismo, pero sin correr por dentro. Ambas pueden tener las mismas tareas, pero su tiempo interno es distinto. Una vive apretada, otra vive amplia. Una siente que el día no alcanza, otra siente que el día se despliega. La diferencia no es la agenda, la diferencia es la conciencia. Por eso este video no trata de productividad, trata de liberación, porque el tiempo no se alarga con estrategias externas, se alarga con expansión interna. Y aquí entra la unión entre ciencia y espiritualidad, sin necesidad de dogmas. La ciencia observa que el cerebro no registra todo, filtra, anticipa, predice, construye una versión del mundo para que pueda sobrevivir y actuar. La espiritualidad auténtica, no la que vende respuestas, sino la que abre preguntas, observa que hay un nivel de conciencia más allá de la mente predictiva. Un nivel donde no eres solo un organismo reaccionando, sino un testigo despierto. Un nivel donde puedes ver tus pensamientos como nubes, no como cielo. Y cuando habitas ese nivel, el tiempo cambia. Es como si el tiempo estuviera unido a la identificación. Cuanto más identificado estás con la historia mental, más rápido pasa. Cuanto más libre estás en la presencia, más amplio se vuelve. Y esto se vuelve evidente en algo muy simple. ¿Alguna vez has notado que cuando estás totalmente atento, el tiempo parece más lento, pero al mismo tiempo estás más vivo? Es raro. Es como si el tiempo se volviera más largo y más corto a la vez, más largo dentro del momento, más corto cuando lo recuerdas, pero lo que importa es lo que se siente mientras ocurre. Se siente lleno, y una vida llena no necesita más tiempo, necesita más presencia. Y ahora te lo digo de una forma que puede cambiarte. No necesitas una vida más larga, necesitas una vida más profunda, y la profundidad altera el tiempo, porque el tiempo no es solo duración, es densidad de conciencia. Ahora bien, ¿cómo se practica esto en la vida real? No como teoría, no como un discurso bonito, como una práctica concreta que puedes hacer hoy. La práctica olvidada es algo así. En medio de tu día, detente,
No mucho, 10 segundos, pero detente de verdad. No solo físicamente, detén la intención de ir hacia el siguiente momento. Y en esos 10 segundos haz esto. Siente el cuerpo, siente el peso, siente la respiración. Escucha los sonidos sin nombrarlos. Mira lo que tienes enfrente sin concluir qué es y nota algo. La mente va a querer agarrar el instante y convertirlo en algo, pero tú no lo conviertas, solo deja que sea. Y si lo haces, aunque sea unos segundos, vas a notar que el tiempo se abre, porque tu mente estaba corriendo. Y de pronto, deja de correr, no para siempre, pero por un instante, y en ese instante, vuelve algo que habías perdido. Tu vida no como historia, tu vida como realidad directa, como sensación, como presencia, como misterio. Y cuando haces esto repetidamente, algo se reentrena dentro de ti. La conciencia empieza a ocupar más territorio. El yo empieza a ocupar menos y el tiempo empieza a sentirse distinto, no porque te vuelvas lento, sino porque te vuelves completo, porque lo opuesto de rápido no es lento, lo opuesto de rápido es presente. La lentitud puede ser otra forma de huida. Puedes ir lento y seguir dormido, pero puedes ir rápido y estar despierto. La clave no es la velocidad externa, la clave es la continuidad interna. La práctica olvidada es habitar tu propia percepción, no dejar que tu percepción sea un accidente, no dejar que el mundo entre en ti como una avalancha, sino volver consciente el acto de percibir. Y aquí viene la parte más sutil. Cuando empiezas a percibir conscientemente, te das cuenta de que tú no estás dentro del mundo. El mundo está apareciendo dentro de tu conciencia. Y esto no es una idea filosófica, es una observación inmediata. Todo lo que conoces, todo, está ocurriendo como experiencia dentro de ti. Incluso cuando dices allá afuera, eso está siendo conocido aquí adentro. Tu visión aparece en tu conciencia, tu oído aparece en tu conciencia, tus pensamientos aparecen en tu conciencia, tu cuerpo aparece en tu conciencia. Entonces, ¿qué es esta conciencia? No es un objeto, no es algo que puedas señalar, pero está, y todo ocurre en ella. Y cuando te reconoces como eso, el tiempo se vuelve diferente, porque el tiempo también ocurre en ti, no tú en el tiempo en ti. ¿Lo sientes? Es un giro que no se entiende solo con la cabeza, se entiende con silencio. Y cuando ese giro ocurre, incluso tu miedo al futuro cambia, porque te das cuenta de que el futuro es un pensamiento, y tú eres más grande que un pensamiento, y te das cuenta de que el pasado es un recuerdo, y tú eres más grande que un recuerdo. Y entonces lo único real, el único templo, es este instante, y este instante se expande, se vuelve ancho, se vuelve respirable, se vuelve casa, y eso cambia todo. Porque una persona que vive en casa no corre como alguien perdido, corre si tiene que correr, pero por dentro está en casa, y el tiempo desde casa no asusta, desde casa el tiempo fluye, desde casa el tiempo acompaña. Ahora quiero llevarte a una comprensión muy humana. Muchas veces sentimos que no hay tiempo porque estamos tratando de vivir dos vidas a la vez. La vida que está ocurriendo y la vida que la mente está imaginando. La vida real y la vida mental. Y sostener dos vidas a la vez es agotador. Esa duplicidad genera prisa, porque la mente siempre está comparando lo que está pasando con lo que debería estar pasando. Y esa comparación crea fricción, y la fricción acelera la sensación del tiempo. Pero cuando dejas de vivir dos vidas y empiezas a vivir una, el tiempo se abre. Esto es tan sencillo que parece insultante. El presente ya está completo. Lo incompleto es tu mente peleándose con él. Y la práctica olvidada es dejar de pelear, no como rendición, como inteligencia, como lucidez, como amor a lo real. Y aquí aparece una pregunta que quizás nunca te hiciste. ¿Qué pasaría si por un día entero vivieras sin apurarte por dentro? No digo que no hagas cosas, digo no apurarte internamente, que tu cuerpo camine, que tu mente piense cuando sea necesario,
pero que tu conciencia permanezca amplia, observando, sosteniendo, respirando. ¿Qué pasaría? Te lo digo, tendrías más tiempo, no en el reloj, en ti. Sentirías que el día duró más, y es porque estuviste ahí, y estar ahí es lo único que realmente alarga la vida, porque una vida larga sin presencia es corta, y una vida corta con presencia puede sentirse eterna. Ahora, llega un punto en el que esta práctica deja de ser una técnica y se vuelve una forma de existir. Al principio, tú haces la presencia, después la presencia te hace a ti. Al principio recuerdas, después habitas. Al principio te detienes por momentos, después hay una quietud que te acompaña incluso en movimiento. Y esa quietud no es pasividad, es conciencia. Es el centro inmóvil dentro del cambio, es lo que siempre estuvo ahí. Pero tú estabas demasiado ocupado siendo alguien para notarlo. Y aquí viene un reconocimiento dulce, no es tu culpa. Fuiste entrenado para la prisa, fuiste entrenado para la productividad, fuiste entrenado para la comparación, fuiste entrenado para vivir hacia afuera. Y nadie te enseñó a vivir hacia adentro. Nadie te enseñó que tu respiración es un hogar. Nadie te enseñó que tu atención es sagrada. Nadie te enseñó que el instante es infinito cuando lo habitas. Pero ahora puedes recordarlo. Y recordar no es memorizar. Recordar es volver a ser, volver a ti. Y cuando vuelves, el tiempo se alarga, porque el tiempo sin ti es un desierto. Con tu presencia es un jardín, y no importa tanto cuántos años tengas, importa cuánta conciencia cabe en un momento, porque eso es la vida. Conciencia, no eventos, no logros, no listas, conciencia. Y aquí viene una verdad que tal vez te deje en silencio. La vida no se va rápido. Tú te vas rápido de la vida. Pero puedes dejar de irte. Puedes quedarte. Puedes estar. Puedes aprender a permanecer en el instante sin convertirlo en un puente. Y en ese permanecer aparece la práctica olvidada, que no es una práctica rara, es la práctica de lo obvio. Estar aquí mientras estás aquí. Y entonces el tiempo deja de ser una amenaza. Se vuelve música, se vuelve respiración, se vuelve compañía. Y tú empiezas a sentir que incluso el futuro ya no te roba, porque tú ya no te abandonas para ir hacia él. Te preparas para el futuro, sí, pero no sacrificas el presente. No entregas tu vida a cambio de una idea, porque el presente no es una etapa, es el lugar donde todo sucede, es el lugar donde el universo te toca. Y tú puedes responder con conciencia. Ahora, quiero que esto se vuelva aún más íntimo. Imagínate al final de tu vida, no como tragedia, como perspectiva. Imagínate mirando hacia atrás. ¿Qué recordarías? ¿Las horas que trabajaste? ¿Los mensajes que respondiste? ¿Las preocupaciones que tuviste? No, recordarías instantes, instantes reales, instantes vivos, instantes donde estabas. Una mirada, un abrazo, un atardecer, un silencio, un estoy contigo, una respiración profunda, un perdón, una risa, un momento de claridad en medio del caos. Esos son los momentos que hacen que la vida se sienta larga. Y esos momentos son siempre presencia, no importa dónde estés, importa si estás. Por eso esta práctica no es solo espiritual, es profundamente práctica, porque te devuelve a tu propia vida. Ahora, antes de terminar, quiero dejarte con una guía sencilla, como una semilla. Hoy, en algún momento del día, elige una acción pequeña. Beber agua, lavar tus manos, abrir una puerta, caminar hacia tu cama, y mientras lo haces, decide estar totalmente ahí, sin música, sin multitarea, sin irte mentalmente. Solo siente, mira, respira. Y si la mente se va, no la castigues. Solo vuelve, como quien vuelve a casa sin culpa, vuelve, y vas a notar algo extraño. Ese momento se alarga, no por duración, por presencia, y si lo repites, tu vida empieza a cambiar de ritmo, no el ritmo externo, el ritmo interno, el ritmo del ser, y ahí es donde el tiempo se vuelve abundante.
porque la abundancia no es tener más, es estar más. Y ahora sí, quiero decirte algo directamente a tu conciencia, sin adornos. No estás aquí para correr hacia el final, estás aquí para estar vivo en el camino. Si este video resonó contigo, si quieres seguir explorando estas preguntas esenciales y estas prácticas que despiertan la conciencia en lo cotidiano, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo viaje. Y recuerda esta última frase, no como idea, sino como una puerta. El tiempo no se encuentra, se habita.